Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones de la materia de inducción al estudio psicológico. Continuamos en esta ocasión con la revisión del tema que empezamos en la sesión anterior, relacionado con la frustración y el conflicto. En relación con este tema, ya habíamos entrado sobre todo en el análisis de la relación que hay entre la frustración y una serie de reacciones a nivel emocional, a nivel cognitivo que van de la mano. También trabajamos con los diferentes mecanismos de defensa que utilizamos para resolver la ansiedad y las reacciones que están relacionadas con la frustración. Evidentemente este tema continúa con lo que veníamos analizando en sesiones anteriores, sobre todo con el tema de la motivación, puesto que justamente es la motivación, el hecho de buscar un objetivo, una meta, lo que genera la frustración cuando tenemos un obstáculo o alguna circunstancia que no nos permite alcanzar esa meta. En esta ocasión vamos a concentrarnos en la otra parte de la temática, que es sobre todo el tema del conflicto, donde también estamos ampliándonos o jugando a partir del tema de la motivación, en el sentido de que finalmente el conflicto también implica cómo las diferentes motivaciones de una persona o de varias personas pueden colisionar, pueden ahí entrar en un proceso de contraposición. Vamos a revisar entonces los objetivos de esta sesión. Los invito a que veamos lo que tenemos en nuestra lámina. Evidentemente continuamos con los objetivos que ya habíamos planteado para la sesión anterior en cuanto al objetivo particular. Y en relación con los objetivos específicos que ya habíamos abarcado, sobre todo el A y el B, en relación con los mecanismos psicológicos de la frustración y los mecanismos de defensa utilizados para manejar la ansiedad que va asociada, en esta ocasión nos vamos a concentrar sobre todo en el objetivo del inciso C. Comprenderá la importancia del conflicto en las relaciones interpersonales. De hecho, pues hay posturas, y ahorita lo vamos a ver, que consideran que de hecho el conflicto sería casi la definición de lo que son las relaciones interpersonales. Y ya veremos cuáles son los argumentos. Antes de eso tendríamos que preguntarnos qué es un conflicto, qué entendemos por conflicto. Evidentemente el conflicto siempre va a requerir dos partes. Incluso cuando uno tiene un conflicto interno, un conflicto a nivel personal, ese conflicto también tiene dos partes. En cierto sentido, nuestra personalidad se escinde, se divide en dos, y hay una parte de nosotros que está luchando contra otra, ¿no? Yo creo que todos tenemos la típica imagen de las películas del personaje que está ante una decisión muy difícil y el angelito le está diciendo que no lo haga y el diablillo le está diciendo, sí, hazlo. Entonces, eso es un poco lo que pasa. O sea, también nuestra personalidad puede tener elementos que se contraponen y que entran en un conflicto en el momento de tomar una decisión. Fuera de ahí, pues ya nos queda clarísimo que en cualquier otro tipo de conflicto a nivel, ahora sí, interpersonal, se requieren por lo menos dos partes para que exista ese conflicto. ¿Nada más se requiere que existan las dos partes? Por supuesto que no. Vamos a ver este primer subtema 3.6.4, que es el concepto de conflicto. Como ustedes pueden ver ahí, vamos a leer la definición. El conflicto es básicamente la percepción de un cierto tipo de oposición o afectación negativa de los intereses o valores de las partes. Vamos a tratar de diseccionar esta definición. En principio nos habla de percepción. Una persona puede sentirse afectado por lo que hace otra y la otra ni siquiera darse cuenta de. A veces hay gente que está afectando nuestros intereses y ni siquiera nos hemos percatado de esa circunstancia. En esos casos, de acuerdo a esta definición, por supuesto, no se podría hablar de conflicto. El conflicto requiere que por lo menos una de las partes tenga una clara conciencia y transmita eso a la otra. Las dos partes, al final de cuentas, tienen que entrar en la misma dinámica, en el mismo carril para hablar de conflicto. Esa percepción, de hecho, lo vamos a ver más adelante, es el primer paso en el desarrollo de un conflicto. Muchas veces algunos de los mecanismos de defensa que hablábamos en la sesión anterior, como la negación, etcétera, son justamente formas de no llegar al conflicto, de que a cierto nivel la gente no se percate o no cobre absoluta conciencia de lo que puede ser una circunstancia que está generando conflicto.
a veces hasta nos acostumbramos a las situaciones de conflicto y terminan pasando desapercibidas. Entonces, un primer elemento, insisto, que se nos está marcando aquí en la definición es la percepción de las dos partes de que existe un cierto grado de oposición. En ese sentido, por supuesto, el conflicto tiene grados, los conflictos van escalando. No todo conflicto empieza siendo una contraposición absoluta entre dos partes, sino que a partir muchas veces de circunstancias mínimas, el conflicto, por la forma en que lo abordamos, se va escalando y se va volviendo una oposición mucho más fuerte, mucho más marcada. Y que obviamente esa oposición, esa afectación tiene que ver con los valores, con las motivaciones, con los intereses de los que están relacionados con el conflicto. El conflicto está presente en todos lados, a nivel familiar, a nivel de relaciones afectuosas, a nivel, por supuesto, laboral, que es el que nos interesa más conocer y diseccionar. Bueno, en ese sentido, hay tres posiciones relacionadas con el conflicto. La pregunta que nos va a ayudar a entender estas posiciones ¿es bueno o es malo el conflicto? A lo mejor algunos de ustedes en el momento en que acabo de plantear esta pregunta digan, bueno, naturalmente que es malo. Sí, realmente todo conflicto, el surgimiento de un conflicto es algo negativo. Pensémoslo dentro del contexto de un grupo. ¿A un grupo le conviene o no le conviene que haya conflicto? Vamos a ver. Tenemos tres posturas. La postura, vamos a decir, tradicional, ¿sí? La postura clásica en relación con el análisis de los conflictos, la postura de las relaciones humanas y la postura interactiva, que son las tres posturas, los tres enfoques, las tres maneras de abordar el tema del conflicto que tenemos descritas aquí dentro de nuestra lámina. Dice la postura tradicional: el conflicto se debe evitar. Indica que un grupo o la relación entre dos personas es disfuncional. Entonces, bajo esta concepción, aquí sí siempre se concibe el conflicto como algo que no debería de haber pasado, como un subproducto, como un efecto colateral que es en cierto sentido indeseable y que va a afectar los intereses, las relaciones dentro de un grupo o simplemente en la relación entre dos personas. Sin embargo, si empezamos a analizar esto con más calma, nos daremos cuenta que entonces este aparente efecto colateral sucede mucho más veces de lo que podría sugerir esta visión donde el conflicto se está viendo como algo que sucede de repente y que es negativo y que hay que sacarlo. En realidad el conflicto sucede muchísimas más ocasiones. Por eso, la postura de las relaciones humanas considera que el conflicto es algo bastante natural, incluso inevitable en las interacciones sociales. Y que incluso puede que en algunas circunstancias el conflicto no necesariamente sea negativo, sino que tenga algún efecto positivo dentro de lo que es el contexto de las relaciones. Siguiendo por esa línea, pero de manera muchísimo más acentuada, la postura interactiva nos va a decir que un cierto grado de conflicto no solo es algo que puede darse, sino incluso que es imprescindible para que un grupo se desempeñe de manera efectiva. Fíjense bien, desde una postura que está negando el conflicto o lo está viendo como algo negativo, hasta una postura que incluso lo ve como algo necesario dentro de las relaciones intergrupales. Así es como ha venido evolucionando nuestra concepción del conflicto. Ejemplos, ¿cuándo es que un conflicto se puede volver algo positivo? Bueno, ciertamente hay grupos que de repente son muy cohesionados, muy conformistas en el sentido de que todos siguen la misma ruta, la misma orientación, la misma guía de acción, y que realmente eso a veces puede ir en detrimento del rendimiento del grupo por caer en la monotonía, en la manera de realizar los procesos de forma casi automatizada. Y a veces la presentación de una crisis, de un conflicto, es lo que permite realmente entender el potencial que puede tener un grupo y modificar su manera de funcionar. En ese sentido, recuerdo algunas de las afirmaciones que hacía Albert Einstein acerca de lo que son las crisis, y decía que, al contrario de lo que podríamos pensar, una crisis es una situación bastante buena, porque nos obliga a sacar lo mejor de nosotros, nuestra creatividad, nuestro intelecto. Ante la crisis, ante el conflicto, tenemos la opción de lamentarnos y victimizarnos, o tenemos la opción de demostrar y lograr potencializar
todo lo que tenemos, todas las herramientas que tenemos y que a lo mejor habíamos dejado de utilizar o nos habíamos acostumbrado a ver de una cierta manera. Más adelante vamos a regresar a esta temática para discutir con mayor profundidad en qué sentido se podría considerar que el conflicto también es benéfico. Pero antes de llegar ahí, también quisiera mostrarles a través de la lámina otra manera de entender o de clasificar los tipos de conflicto, ¿sí? Si el conflicto lo habíamos visto como una oposición entre dos partes, el conflicto también surge cuando se tiene que tomar la decisión de qué curso de acción seguir frente a determinado asunto que puede ser importante, sobre todo cuando esa decisión nos puede llevar a conclusiones muy diferentes. Así que, en ese sentido, tenemos tres tipos de conflicto, considerando la necesidad de tomar una decisión. Piénsenlo, todos hemos estado de repente ante una situación donde tenemos que decidir algo muy importante y estamos analizando las consecuencias que vayan a surgir a partir de la decisión que yo tome. Si tomo la decisión A, ¿qué va a venir a favor o en contra? Si tomo la decisión B, lo mismo. En ese sentido, tenemos tres tipos de conflicto. Ustedes lo tienen ahí, la definición en la lámina. Vamos a irlo revisando y al mismo tiempo vamos a ver en el pizarrón un esquemita para entender claramente a qué nos referimos. Bueno, esta primera imagen nos hace referencia a lo que ahí en el texto se considera como un conflicto de acercamiento-evitación. Cuando el conflicto se da al momento de tomar una decisión entre una opción indeseable, y por eso la marco con esas rayas, una opción que rechazamos, y una opción que es deseable. Evidentemente, ante ese tipo de conflicto, la manera de resolverlo es muy sencilla, el conflicto dura poco, normalmente nos vamos a decidir, por supuesto, por la opción que nos parece deseable, aunque este tipo de conflicto, aunque aparentemente ni siquiera tiene cara de conflicto, tiene un peligro, el peligro de que nosotros no seamos lo suficientemente objetivos o no estemos analizando todas las consideraciones, por lo cual consideramos que algo es deseable o indeseable. Y a lo mejor resulta que lo indeseable también tendría algún beneficio que yo no estoy viendo, que yo no estoy analizando. Entonces ahí la recomendación es que cuando ustedes tengan que tomar una decisión y aparentemente esa decisión sea muy fácil, lo piensen dos veces. Porque a veces no estamos teniendo la capacidad o el cuidado de hacer un análisis mucho más extenso de todas las circunstancias que están relacionadas con la decisión y nos podemos ir por el camino fácil de lo que ya consideramos que es una respuesta deseable. Yo quisiera aquí recordarles lo que veíamos en el capítulo de la inteligencia sobre el pensamiento divergente y el convergente, ¿recuerdan? Claro, el pensamiento divergente era el que tenía que ver con la creatividad y el pensamiento convergente es aquel que resuelve los problemas siguiendo los caminos que normalmente se siguen. Bajo esa concepción, un pensamiento creativo, un análisis creativo, a lo mejor podría encontrar en esta aparente opción indeseable algo que realmente sea positivo y nos obligaría a reevaluar nuevamente nuestras opciones. El siguiente tipo de conflicto que vamos a manejar, que está ahí en su lámina, es el conflicto de doble acercamiento, ¿no? Yo lo pondré así, helado de chocolate o helado de vainilla. El problema aquí es cuando tenemos dos opciones y las dos son deseables. Aquí ya el conflicto no es tan fácil. Aquí tenemos dos buenas opciones que podríamos elegir, pero no sabemos con exactitud cuál de las dos sería mejor, ¿no? Aquí sí es un poquito como seleccionar lo mejor de dos buenas opciones en términos de algún tipo de conflicto, de negociación, de decisión que yo tengo que tomar. Y el que a nadie nos gusta afrontar, que es el conflicto de doble evitación. Esto es cuando tengo dos opciones y las dos me parecen malas. Un poquito como decimos en nuestro lenguaje coloquial, aquí se trata de decidir entre la menos mala de las opciones, ¿no? O incluso como decimos, la menos peor de las opciones. Bien, se trata aquí de un conflicto más difícil, un conflicto que probablemente va a llevar mucho más tiempo para decidir, porque estamos tratando de sopesar la manera de minimizar
los costos de cualquier decisión que se tome, porque cualquiera de las dos va a generar costos importantes, a nivel personal, a nivel de relación, a nivel incluso material. Toda persona que está en un proceso de administración, de manejo de gente, de personal, lo sabe perfectamente. Muchas veces elegir entre dos opciones no implica que estoy buscando la mejor de las dos, sino que tengo que minimizar los costos, lo que llamamos el control de daños. Yo sé que cualquiera de las dos opciones, la situación va a ser negativa, pero vamos a buscar la que nos permita minimizar el efecto aversivo, el efecto indeseable de la decisión sobre los procesos. A veces, lamentablemente, siempre pensamos, por ejemplo, en el terreno del reclutamiento y selección. Déjenme compartirles un poquito la experiencia que he tenido en ese sector. Idealmente uno espera que, por ejemplo, en el proceso de seleccionar el candidato para ocupar una vacante, una plaza, pues uno va a estar muy complicado por el asunto de cuál de los dos que están tan magníficamente bien arropados a través de su currículum voy a seleccionar. Es un poco como en el fútbol cuando decimos que un técnico tiene el problema de que tiene dos magníficos porteros, ¿cuál va a poner, no? Pero lo cierto es que muchas veces no es así. A veces la presión del tiempo nos obliga a tomar una decisión ya y ninguno de los candidatos nos logra llenar el ojo, como decimos, no nos logra convencer de que sea la mejor opción. Y esto es real. Un factor importante es que uno no tiene necesariamente todo el tiempo del mundo para resolver un conflicto y tomar una decisión. Las presiones, el tiempo en el que estamos manejados, y ustedes lo saben perfectamente por su propia experiencia, nos lleva a veces a tener que buscar ciertas estrategias, ciertos heurísticos para poder resolver esto. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque es justamente donde los estereotipos, las expectativas y las creencias pueden generar efecto. Yo he visto reclutadores que entre dos opciones que tienen y ya tienen la presión encima, se dejan llevar por quién venía mejor vestido o quién me cayó mejor, etcétera. Entonces tenemos que saber sopesar, tenemos que saber ponderar, evaluar la presión que tengo para tomar la decisión y un análisis riguroso de los pros y de los contras de cada una de las opciones. Y aunque aparentemente las dos opciones tengan pros, es difícil que no haya algo positivo en alguna de estas, ¿no? La experiencia, la anterior manera en que se fueron llenando plazas puede ser justamente lo que nos dé la guía para entender qué tipo de candidato está esperando el jefe de departamento que me pidió la plaza. Aunque no le vaya yo a mandar el ideal, que mande algo que sepa yo que va a embonar, que va a trabajar bien en ese contexto, dados los antecedentes que hemos tenido en ese tenor. Bueno, como les decía hace rato, espero que esté claro esta circunstancia. De acuerdo al impacto y efecto sobre las metas que tienen en la organización, al conflicto se le puede considerar como funcional o disfuncional. Fíjense bien, el impacto que tengan sobre las metas de la organización. Hace un rato hablábamos justamente de ciertas posturas que ven al conflicto ni siquiera como algo negativo, sino como algo incluso imprescindible. Y hay quien, de forma estratégica, promueve el conflicto como una manera de hacer mejorar a sus equipos de trabajo. Sobre todo cuando de repente todo es como muy adecuado, como todo el mundo está de acuerdo. Déjenme poner un ejemplo histórico para que podamos evaluar incluso el efecto que esto tiene. Ustedes saben que hacia 1960 hubo un conflicto importante entre Estados Unidos y Cuba, básicamente porque en Cuba se instalaron algunos, perdón por la redundancia, se establecieron algunas instalaciones militares con apoyo ruso. En ese entonces estaba la Guerra Fría y la Unión Soviética pues era evidentemente un enemigo de los Estados Unidos. Estados Unidos en ese sentido empezó a presionar al gobierno de Fidel Castro para que quitara esas bases y ahí hubo un conflicto. Todo esto tiene sus antecedentes en que originalmente los Estados Unidos habían apoyado inclusive una invasión a Cuba para derrocar al régimen de Fidel Castro. Esa invasión falló, fue un desastre. Fue un desastre porque básicamente nadie en el gabinete del entonces presidente de Estados Unidos, Kennedy, le advirtió de los riesgos que había de utilizar sobre todo a mercenarios y gente que había huido de Cuba para hacer esa invasión. Si hubiera habido una voz sensata que les hubiera dicho, oigan, a ver, espérense, vamos a discutirlo más,
es decir, una voz que hubiera generado un cierto tipo de conflicto en la decisión que se estaba tomando, a lo mejor hubieran evaluado otras variables, otros aspectos del tema y hubieran tomado otra decisión. Entonces, ¿qué mal es cuando, por ejemplo, en una reunión de trabajo el jefe propone algo y todo el equipo dice, sí, vamos, ¿no? A veces una voz ahí que diga, a ver, momentito, a mí no me parece esto porque, pum, 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 puede hacer la diferencia entre tomar una buena decisión y otra mala. Ciertamente hay una dinámica psicosocial que implica que cuando un grupo está como muy cohesionado, sentimos cierto escrúpulo por dar nuestro real punto de vista porque pensamos, chin, pero es que si digo esto nos vamos a pelear y ahorita las cosas van muy bien. Bueno, a veces es necesario pelearse un poquito, pelearse por supuesto entre comillas. ¿Cuándo es que un conflicto se vuelve funcional? Como bien señala nuestra lámina, el conflicto es funcional cuando refuerza las metas del grupo, cuando mejora su rendimiento. A veces es absolutamente necesario que se cree un conflicto, ¿sí? Imagínense un grupo de personas que están reunidos para sacar una idea, un promocional, una estrategia de venta a nivel mercadotecnia, y de repente todo el mundo se va con la idea que alguien ya propuso y le parece muy buena y demás. A lo mejor yo como líder de ese grupo los voy a poner a competir, o sea, voy a generar dos equipos diferentes que generen ideas distintas y que se tengan que contraponer, es decir, que de alguna manera vengan, expongan cada quien su estrategia, su manera de enfocar el problema, que argumenten entre sí, es decir, en vez de crear un solo grupo lo voy a subdividir y los voy a poner a competir entre sí para generar una dinámica conflictiva, pero de tal suerte que esa dinámica conflictiva lo que ayude es a mejorar la meta del grupo, generar la mejor estrategia de venta, ¿sí? Y que en cierto sentido eso permita que haya un mayor rendimiento porque de alguna manera se crea un ambiente que obliga a que cada quien de manera muy estimulada esté generando nuevas ideas, nuevos conceptos. La ausencia de conflicto en esos casos puede ser hasta contraproducente porque todo el mundo se va con la misma idea, no hay estímulos para competir, para generar nuevas visiones, etc. Hay administradores que lo manejan espléndidamente y saben en qué momento introducir el conflicto para generar esos cambios, para generar una mayor motivación en su equipo de trabajo. ¿Cuándo se vuelve disfuncional el conflicto? Pues evidentemente cuando entorpece el rendimiento del grupo. Cuando el conflicto ahora sí escala a tal punto que lograr, volviendo a nuestro ejemplo, generar esa idea y esa campaña ya no se puede porque el conflicto se va mucho tiempo, no hay manera de generar un acuerdo, se generan ya otro tipo de dinámicas psicológicas y de interacción social más agresivas, donde ya lejos de estar orientados a la meta de sacar la mejor idea para la campaña, para la estrategia de venta, estamos más orientados por ganarle al otro, ¿sí? En ese sentido la competencia también se vuelve contraproducente. Ahí es cuando no sirve, ¿no? Evidentemente, la línea que divide a un conflicto funcional de uno disfuncional no está tan clara. Es decir, no está tan fácil decir, sí, a partir de aquí empieza lo funcional o lo disfuncional. En ese sentido, el tip, la manera de poderlo focalizar es preguntarnos, a ver, ¿el conflicto está sirviendo para aumentar el rendimiento del grupo o de los individuos? Aquí sí, y yo lo creo particularmente, tenemos que anteponer al grupo que a los individuos. A lo mejor el conflicto está haciendo que surjan ciertas molestias personales, pero si está haciendo que el rendimiento grupal en general se eleve, creo que hasta ese punto el conflicto sigue siendo funcional. No quiere decir que esas inconformidades o esos disgustos no los tomemos en cuenta. Hay que trabajarlos, por supuesto, pero mientras el rendimiento grupal siga teniendo indicadores importantes de beneficio, aunque haya por ahí algunos disconformes, hasta ese punto me parece que el conflicto sigue siendo bueno. Cuando la inconformidad y los problemas interpersonales ya rebasan lo que el grupo está haciendo como unidad, es entonces cuando definitivamente ya el conflicto no nos está ayudando para resolver las metas del grupo. Muy bien. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de dar una definición más o menos específica de lo que es el conflicto, entender la diversidad
que hay en cuanto a la manera de abordar el tema del conflicto, viéndolo desde algo positivo o incluso como algo negativo, entender los diferentes tipos de conflicto que hay, conflicto funcional, conflicto disfuncional, conflictos a nivel de toma de decisiones de doble acercamiento, doble evitación, etcétera. ¿Quién sabe en qué estaba pensando? Bueno. Ahora vamos ya a entrar un poco en el proceso de lo que sería realmente la solución de los conflictos. Para eso tenemos que entender el proceso que lleva el conflicto. El conflicto es algo que se va dando en etapas y es importante identificar esas etapas porque eso va a manejar o va a determinar la forma en que abordamos el conflicto. Evidentemente, como en el caso de las enfermedades, mientras más temprano se detecta un conflicto es más fácil resolverlo, donde resolverlo, insisto mucho en eso, no quiere decir eliminarlo, sino canalizarlo de forma que se termine convirtiendo en algo productivo para las metas del grupo. Tenemos básicamente 5 etapas en este esquema que ustedes observan aquí en la pantalla. Tenemos esas 5 etapas. La etapa número 1, que es la de contraposición o potencial de incompatibilidad. La etapa 2, que es el conocimiento y la personalización del conflicto. La etapa 3, las intenciones relacionadas con. La etapa 4, que habla ya del comportamiento, de la conducta o estrategia que se toma. Y la etapa 5, el resultado del conflicto. Ustedes en este esquema ven una serie de variables que vamos a ir desmenuzando poco a poco para entender cada una de estas etapas. Posteriormente, cuando terminemos de revisar esta sesión, ustedes pueden regresar para revisar con más detalle este esquema, al cual vamos de todas maneras a estar regresando. En primer lugar, ¿qué es esto de la contraposición? Bueno, se trata justamente de que sucedan condiciones, de que se presenten condiciones que nos ayudan a predecir que aquí va a haber conflicto. Es decir, detectar las variables dentro de una organización, dentro de un grupo, que pueden de alguna manera avisarnos de que existe el potencial para que se generen conflictos. A nivel comunicación, a nivel estructura del grupo y obviamente por las variaciones personales. Un tema aquí bien importante, sobre todo el de la comunicación. Problemas semánticos, para que nos entendamos. ¿No? Imagínense que en un comunicado oficial dentro de una empresa, en un documento, alguien al referirse a que la gerente o el gerente, sería lo mismo, de algo en particular, el de compras, está perdida en cuanto a la decisión que se debe de tomar, se le olvidara el acento, ¿no? No es lo mismo una pérdida que una perdida, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones, que a veces pueden ser como mínimas, son fundamentales. ¿Cuántos conflictos no se originan porque en la documentación, en el flujo de información, en el flujo de comunicación, hay problemas semánticos? Acuérdense que la semántica es esa parte de la lingüística que estudia el significado de los términos. Y a veces el significado puede alterarse por dónde va una coma, por dónde va un acento. Es bien importante que en las comunicaciones oficiales dentro de la empresa, siempre la revisión de todo documento sea muy cuidadosa para evitar malos entendidos. Inclusive simplemente el manejo de idiomas diferentes cuando los procesos de negociación se dan a nivel internacional, etcétera, nos generan ahí un problema y una fuente de conflicto porque a lo mejor yo voy a usar un término que es malentendido, que no se da a entender adecuadamente. Otro asunto relacionado con la comunicación es la insuficiente información. Cuando contamos con datos fragmentados, con datos insuficientes, podemos tomar malas decisiones o podemos pensar que una persona nos está diciendo algo cuando en realidad nos quiere decir otra cosa. Aunado a esto, y yo se los pondría al revés, también a veces el exceso de información genera el conflicto. Por eso siempre las empresas también son como muy cuidadosas en cuanto al manejo de los flujos de información. Hay datos que a veces no es conveniente que se den a conocer tan abiertamente, no por una cuestión ahí de que se quiera esconder algo o demás. Bueno, a veces sí, pero vamos a pensar bien. Sino que a veces el flujo excesivo de información puede saturar a las personas y generar conflicto.
Sí, muchas veces en las empresas es preferible que la gente maneje la información que tiene que manejar y ya, a darle información excesiva que le puede confundir. Aquí es importante entender que hay variables como la edad, el nivel educativo, etcétera, que pueden ser fundamentales para la capacidad de una persona de procesar y manejar la información. Entonces muchas veces el conflicto se da porque llegamos y damos muy poquitos datos y la gente cree que nos estamos guardando cosas, o al contrario, llegamos y queremos dar muchísimos datos, pero entonces llegamos y vaciamos una serie de estadísticas y llegamos a la junta y miren, la información nos está diciendo que el departamento de ventas va de mal en peor porque pum, 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 y empezamos a dar datos y datos y datos y datos y se pierde la idea esencial de lo que se quiere comunicar. Y a lo mejor ese exceso de información hace que las discusiones se vayan por puntos secundarios de la información y no se concentren en el tema central. Ahí hay que tener cuidado con los flujos de información. Y la presencia de ruido en el canal. Esto es un término técnico en cuanto a información se refiere, pero vamos a entenderlo también para las relaciones humanas. ¿Cuál es el ruido? Bueno, pues el ruido simplemente es cuando ustedes están viendo la televisión y de repente aparece el tss, ¿no? Las barras, o hay cualquier tipo de interferencia, o estamos oyendo radio y de repente se nos mete la estación de al lado y demás cuestiones. En esos casos es el ruido el que nos impide tener una clara comprensión del mensaje que la fuente nos está enviando. En el caso de las relaciones interpersonales también existe ruido. ¿Sí? Si yo de antemano tengo una visión negativa de la persona, a lo mejor me está diciendo algo que está bien, a lo mejor las cosas que él está planteando son ciertas y correctas, pero como a mí me cae gordo, para decirlo así llanamente, malinterpreto la información. Sí, presupongo que lo que él me está queriendo decir es otra cosa, o que me lo dice porque tiene por ahí una intención oculta y guardada, que en el fondo está siendo irónico, etc. Carl Rogers, un psicólogo humanista, decía que justamente el problema es que no somos empáticos en la comunicación, no nos ponemos exactamente en los zapatos del otro para tratar de entender exactamente qué es lo que me está queriendo decir. Una recomendación que Rogers hacía, aunque esto lo daba por supuesto en el terreno de la psicoterapia, creo que es una recomendación válida para todo contexto, es que cuando alguien nos dé una comunicación, nos dé un mensaje, le demos retroalimentación, es decir, nos sentemos y digamos, a ver, lo que tú me quisiste decir fue ta, 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 ta. Ah, no, ¿sabes qué? Ahí me estás malinterpretando, porque yo lo que quiero decir es ta, 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 te, ¿no? Bueno, esa es la idea. Se trata de que de alguna manera evitemos que la comunicación venga defectuosa, venga viciada y genere conflicto. Por supuesto, si yo como líder de un grupo lo que quiero hacer es generar conflicto para modificar ahí los esquemas de trabajo, para movilizar la dinámica del grupo, a lo mejor voy a meter ruido ahí en un canal o voy a establecer un problema de interpretación para que a partir de ahí mi gente tenga que interactuar de otra manera. A nivel estructura, nos referimos aquí en este caso, por supuesto, a la estructura de un grupo. En ese sentido, ¿dónde puede haber fuentes de conflicto? En el tamaño. Mientras un grupo es más grande, puede existir evidentemente más posibilidad de conflicto porque se van formando subgrupos, hay liderazgos alternativos, la gente trae motivaciones diferentes y eso puede dar mayor fuente de conflicto. Y la especialización, mientras la gente está muchísimo más especializada dentro de su rol en un grupo determinado, eso también puede generar conflictos. ¿Por qué? Porque cuando estamos ya hechos a un rol, a una actividad, vemos todo desde ese rol y desde esa actividad y perdemos la capacidad de ver lo que hace el otro. En ese sentido hay muchas empresas que gustan de que la gente que va a ocupar algún puesto directivo importante haya pasado primero por varios departamentos, para que no tenga una visión excesivamente especializada desde el punto de vista de ventas o desde el punto de vista de compras o de operaciones, sino que conozca la problemática de todas las áreas para que en un momento dado pueda tener una visión mucho más amplia y eso permita evitar conflictos en términos de relaciones entre departamentos. Es decir, yo sé que mi función como director de ventas es generar ciertos objetivos, pero también entiendo que los demás departamentos tienen otras visiones, ¿cómo lo vamos a lograr empatar? Eso sería una cuestión importante. La ambigüedad en la definición de responsabilidades. Cuando hay
una deficiencia en términos de establecer las reglas del juego y de qué le toca a cada quien, eso seguramente va a convertirse en una fuente de conflictos, porque habrá momentos en los que diga, oye, ¿por qué no resolviste ese problema? Ah, porque pues, te tocaba a ti, ¿no? No, te tocaba a ti, porque no hay una clara definición en ese sentido de lo que se debe de hacer. O al contrario, cuando dos personas, dos autoridades, dos gentes que tienen algún liderazgo, o simplemente dos trabajadores, sienten que están empalmados, que cada quien quiere resolver el problema porque creen que tienen injerencia en eso, cuando debería de ser que probablemente uno de ellos no lo tenga, pero no está claramente definido. La diversidad de metas, evidentemente, también puede ser una fuente de conflicto, y el estilo de liderazgo. ¿A qué nos referimos aquí con estilo de liderazgo? Esto es una parte importante, así que los invito a que me acompañen acá, al pizarrón. No es nuestro objetivo hacer aquí una larga exposición sobre el liderazgo, porque eso forma parte de otras materias, pero déjenme nada más mencionar rápidamente. Se reconocen normalmente 3 estilos de liderazgo. Autoritario. Yo decido, no delego, aquí se hace lo que yo diga. Democrático. Ok, vamos a tomar decisiones en conjunto, vamos a delegar responsabilidades, vamos a permitir que todos participen. ¿Y el liderazgo liberal? Yo nada más coordino, ustedes hagan todo, deleguemos de responsabilidades, desarrollen el proceso y yo ya nada más llego a revisar, pero doy como muchísima libertad para que trabajen. En cierto sentido, normalmente se asume que el estilo de liderazgo democrático es el mejor, pero en realidad esto depende de la situación y características de cada grupo. Lo cierto es que estas formas diferentes de liderazgo van a generar tipos diferentes de conflicto. Probablemente un liderazgo autoritario permita desarrollar las metas rápidamente del grupo, en ese sentido no va a haber conflicto, pero el tipo de conflicto seguramente va a estar más marcado sobre todo en las relaciones interpersonales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que lo anden mandoneando, la gente quiere participar y de repente los líderes autoritarios no lo permiten. Con el líder democrático a veces el conflicto no es tan personal porque a la gente le gusta que se le tome en cuenta, que haya una distribución de responsabilidades, pero a lo mejor esta necesidad de los líderes democráticos de que todo salga por consenso también genera conflictos en términos de la toma de decisiones y la pueden retrasar. Y en un liderazgo liberal, al estilo de estos grupos donde ya hay mucha madurez y responsabilidad y el líder nada más llega como para verificar las cosas, dependiendo de la circunstancia, el conflicto también se puede agravar o no. Entonces, es un hecho que los 3 estilos de liderazgo pueden generar potencialmente tipos de conflictos diferentes. A nivel de las variables personales, pues evidentemente la personalidad, los valores de cada quien van a contraponerse en un equipo de trabajo. Sería fantástico que todos en un momento dado pudieran coordinarse bien, pero ciertamente la experiencia social de cada uno es diferente y el ajuste, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo de un equipo, va a hacer que esas diferencias de personalidad y de valores choquen, que algunos miembros del equipo opten por retirarse, y a lo mejor a veces esa es la triste pero mejor decisión que se puede tomar, y que los que se queden en un momento dado vayan empatando y embonando en ese sentido, ¿no? Bueno, volviendo al esquema, teníamos nuestra primera etapa, contraposición o potencial de incompatibilidad. Una vez que se ha detectado que existen condiciones para generar el conflicto, la siguiente etapa es conocimiento y personalización. Y aquí tenemos 2 aspectos diferentes, lo que es conflicto percibido y conflicto sentido. Bien, aquí se trata ya de que ahora tomemos conciencia del conflicto. El hecho de que existan condiciones estructurales o de comunicación que sean fuentes de conflicto no quiere decir que ya realmente hayamos hecho una plena conciencia, número 1, de que existe un conflicto y número 2, de cuál es realmente el conflicto, ¿sí? En ese sentido, tenemos estos 2 aspectos que mencionábamos. El conflicto percibido, cuando una o varias partes reconocen que existe ahí una serie de condiciones que hacen ruido. Y el conflicto sentido,
que ya es cuando yo me involucro emocionalmente en el conflicto. Si yo puedo percibir que hay un conflicto, pero no darle importancia o me parece así como algo que ni siquiera me involucra. Y otra cosa es tomar conciencia del conflicto y además estar involucrado emocionalmente. Esto de estarse involucrando emocionalmente en un conflicto es necesario, por supuesto, porque eso permite darle seriedad e importancia. Pero el problema es que cuando el involucramiento es demasiado fuerte, a veces ese aspecto emocional nubla nuestra visión, nubla nuestra objetividad y nos hace participar en el conflicto, pero desde un punto de vista más visceral, ¿no? En ese sentido, esto es bien importante, entender si la gente está participando en un conflicto con una perspectiva de vamos a ver cómo solucionamos el problema, o está participando en el conflicto ya con una carga emocional importante. Esto se va a vincular con la tercera fase de lo que es este proceso, que es la etapa 3, las intenciones. ¿Cuál es la manera en que se pretende manejar este conflicto que ya se percibió y que ya se interiorizó? Es decir, las partes ya hicieron suyo el conflicto, entienden que están en un conflicto. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? En ese sentido, antes del planteamiento propiamente de la estrategia, está el tema de las intenciones. Tenemos básicamente aquí 5: competencia, colaboración, arreglo con concesiones, evasión y complacencia. Estas 5 que tenemos aquí. ¿A qué se refiere cada una? Bueno, si ustedes se dan cuenta en este esquema, las podemos ir clasificando o ubicando de acuerdo al espíritu de cooperación con el que se quiere resolver el problema y a qué tan asertivos somos para resolverlo. ¿Qué es esto de la asertividad? La asertividad significa aceptar y confrontar un conflicto de manera abierta y decidida. Eso es la asertividad. En otros contextos se utiliza el término también para referirse, por ejemplo, yo soy asertivo cuando hago ver algo que no me gusta, sin enojarme, sin ser agresivo, simplemente planteo las cosas tal como las veo. Entonces, hay veces que alguien puede ser muy asertivo porque le entra al problema, es decir, busca afrontar el problema y no evadirlo. Y la falta de asertividad sería cuando tratamos de hacer de cuenta que no pasa nada o posponemos la resolución del conflicto. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es el tipo evasivo? Pues obviamente el tipo evasivo es el que tiene un bajo espíritu de cooperación y una baja asertividad. Aquí no pasa nada, ¿no? No, pero luego lo vemos, ¿no? En las relaciones de pareja, muchas veces los hombres tendemos a ser como muy evasivos. Llega la mujer a plantear, oye, es que este problema, no pasa nada, espérate, vamos a ver el fútbol, ¿no? Y algo así sucede también, evidentemente, a nivel laboral. Por ejemplo, todo lo contrario sería la intención colaborativa. Como ustedes pueden ver aquí en el esquema, la colaboración implica un alto espíritu de cooperación y fuerte asertividad. Y así podemos irlos ubicando en esta escala. Entonces, evasión, no pasa nada, dejémoslo para después. Imposición, alto grado de asertividad, pero poco espíritu de cooperación. ¿Saben qué? Si hay un problema y lo vamos a resolver así, yo les digo cómo. De compromiso cuando justamente tratamos las dos partes de llegar a un acuerdo, donde a lo mejor tú vas a tener que ceder una parte y yo también. No vamos a obtener los dos el 100% de ganancia, pero tampoco vamos a perder. El espíritu de colaboración, que sería justamente la intención de buscar que los dos obtengamos lo mejor del conflicto, y la acomodación, que la acomodación es cuando, por ejemplo, una persona se calla sus puntos de vista y acomoda su visión a la visión del otro, ¿sí? Es también una manera como de disminuir el conflicto, ¿no? Un poquito como esta parte de decir, bueno, tenemos un conflicto, pero para que ya lo resolvamos, te voy a dar la razón. A lo mejor en el fondo no estoy de acuerdo, pero con tal de que salgamos de esta situación, me acomodo a lo que tú estás planteando. Por supuesto, aunque en principio y en el corto plazo esto sea una manera de resolver el conflicto, el efecto en el largo plazo es diferente. Ustedes podrán darse cuenta que de estas maneras, de estas intenciones, estas formas de decidir cómo acercarse, cómo abordar el conflicto, la que de alguna manera puede tener los mejores efectos a nivel largo plazo, pues es una actitud de colaboración. El usar la imposición, la negación, a lo mejor en el corto plazo resuelven, entre comillas, el conflicto, pero ese conflicto tarde o temprano resurgirá.
Quienes han trabajado este tema de las intenciones suponen que estas intenciones representan las disposiciones que en general tenemos para afrontar los problemas. Hay gente que en términos generales es evasiva, no le gusta entrarle a los problemas. Hay gente que al contrario es muy impositiva o quien busca más la colaboración. Es bien importante cuando nosotros estamos en un grupo de trabajo identificar esto. A ver, normalmente cómo reacciona X ante el conflicto. ¿Lo aborda de manera colaborativa o siempre le da la vuelta? Eso es importante porque evidentemente tendremos que trabajar sobre ello. Después viene nuestra cuarta etapa dentro del esquema que veníamos manejando, que es la conducta. Ahora sí, todas las afirmaciones, actos y reacciones de las partes en conflicto, ¿sí? Que van a generar una cierta dinámica de interacción con reacciones que van a orientar hacia qué lugar se va el conflicto. Por ejemplo, la evasión probablemente va a hacer que en términos de conducta no pase nada. Y eso no quiere decir que el conflicto no va a seguir sucediendo, simplemente que se retarda la llegada del conflicto a cierto grado de intensidad. Y es ahí cuando decíamos, a veces tenemos que empujar a que el conflicto se dé para que se pueda resolver. Conflictos que se mantienen en bajo nivel de intensidad, ¿son buenos o malos? ¿Es bueno o malo que un conflicto se mantenga en baja intensidad? En el corto plazo a lo mejor es bueno, pero en el largo plazo es malo. Entonces, a veces es necesario incrementar la intensidad del conflicto y para eso tenemos que buscar otras estrategias a nivel de conducta. Tenemos que ser más asertivos ahí, generar mucho más crítica. Y al final, lo que ya veíamos, la evaluación del resultado. ¿Fue funcional o disfuncional nuestro conflicto? Y aquí esta parte es interesante, podemos tener ya una serie de indicadores muy precisos para tratar de evaluar si el resultado del conflicto fue funcional o no. Por ejemplo, en cuanto a la calidad de las decisiones, si estimuló la creatividad y la innovación, si fomentó el interés y la curiosidad, si sirvió para ventilar los problemas y liberar las tensiones y si fomentó una mejor evaluación del trabajo de la gente. En ese sentido, es un conflicto funcional. Todo lo contrario, que es lo que viene abajo, implicaría algo disfuncional. Muy bien. Ya entonces tenemos claro lo que es un conflicto, los tipos de conflictos que hay y el proceso que lleva. Desde la identificación de las fuentes potenciales del conflicto, la percepción e interiorización del conflicto, las intenciones con que se aborda el conflicto, la conducta específica y los resultados. Ciertamente, sobre todo en la cuarta etapa, en la etapa de conducta, es donde entra cuáles son nuestras estrategias para resolver el conflicto. Y evidentemente eso nos lleva al tema de la negociación. ¿Qué es negociar? Bueno, evidentemente negociar es conciliar, es hacer que dos partes se sienten para ventilar sus diferencias y buscar una resolución al problema. En ese sentido, hay dos formas básicas de establecer una negociación, de tratar de convenir la solución del conflicto. La negociación distributiva y la negociación integradora. La primera es la situación ganar-perder, ¿sí? Hay una cierta cantidad de recursos que están en juego en el conflicto, de recursos a nivel material, a nivel poder, a nivel lo que ustedes quieran, y entonces la negociación se trata de decir cómo lo vamos a repartir. Yo gano, tú pierdes, yo gano. En una negociación distributiva, normalmente los beneficios de una de las partes se traducen en perjuicio para la otra parte. O es una negociación más dura, donde lo que se está buscando es maximizar la ganancia de cada quien y eso va a llevar quizá necesariamente a minimizar la del otro. En cambio, la negociación integradora es la que va a buscar un arreglo que lleve a una situación de los dos ganamos, ¿sí? Ganador, ganador. Vamos a buscar no maximizar mi beneficio a costa del tuyo o viceversa, sino que vamos a tratar de maximizar el beneficio común. Estos recursos, en vez de pensar que los vamos a separar y a distribuir, ¿cómo podemos gozar todos del beneficio de lo que está aquí en juego en la negociación? En muchísima literatura, en muchísimos videos, se ha puesto muy de moda esta situación del ganar-ganar, ¿no? Y de que toda negociación debe buscar un ganar-ganar. Bueno, no es tan fácil. Existen ciertas condiciones concretas que permiten que se dé este tipo de negociación y que no en todos los casos están presentes.
¿Cuáles son esas condiciones? Vamos a pensarlo. ¿Qué se necesita para que realmente podamos tener un estilo de negociación donde ambas partes obtengan lo mejor? 1. Apertura de información. Si estamos en un contexto donde la información se va a manejar libremente, es probable que podamos establecer este tipo de negociación. Sinceridad en las intenciones. Si presuponemos que hay una doble intención por parte del otro, difícilmente vamos a llegar a una negociación integradora. Sensibilidad a las necesidades de las partes. Si cada quien es absolutamente insensible a lo que el otro necesita y exclusivamente se preocupa por lo suyo, la negociación difícilmente va a ser integradora. Una negociación integradora implica la necesidad de que ambas partes consideren sus propias necesidades, pero también estén atentos a las necesidades de los otros. Capacidad de confianza. Por supuesto, es un poco lo que venimos diciendo. Se requiere que haya una mutua confianza entre las partes. Y disposición a ser flexible. Si de antemano yo llego bajo la idea, un poco aquí como en la imagen, a que pues sí vamos a negociar, pero acá traigo el bat porque estoy totalmente en la actitud de solamente obtener lo que yo quiero, es dificilísimo lograr esta negociación. Por lo tanto, si queremos generar negociaciones de tipo integrador, primero que tenemos que trabajar es esas condiciones. Desarrollar relaciones de confianza, asegurarnos de que haya apertura en la información que se va a manejar en la negociación y sobre todo sinceridad en el manejo de las intenciones. Yo sé que esto suena un poco utópico y dirán, ¿y cómo voy a estar seguro de las intenciones? Bueno, evidentemente puede haber muchos mecanismos que vayan garantizando eso y que nos vayan protegiendo a través de la generación de contratos previos antes de establecer una negociación, o si no lo quieren ver como un contrato, sí establecer como una serie de puntos y principios que van a guiar la negociación. Poca gente lo hace, pero si de antemano uno se sienta y escribe los ejes, los puntos centrales que deben de regir la negociación y se compromete uno a aceptar esos términos, podemos tener ya un elemento que nos ayude a tener más confianza. Oye, los dos nos comprometimos a abrir nuestras cartas, a dar toda la información y lo tenemos por escrito, entonces eso nos garantiza una mayor confiabilidad. En fin, se pueden utilizar ahí varias cuestiones, ¿no? Bueno, ¿cómo logramos una negociación exitosa? Bien, aquí evidentemente uno tiene que empezar planteando desde el punto de vista personal. ¿Qué tan hábil soy, qué tan bueno soy para, número uno, ser asertivo, para plantear mis puntos de vista tal cual y defender lo que yo creo? Y número dos, ¿qué tan flexible soy yo también para tratar de encontrar opciones y soluciones? Negociar es un proceso donde cuenta muchísimo la experiencia, por supuesto. Los negociadores expertos lo son porque han negociado mucho. Aquí sí no hay más. Tratar de reducir a esto como a una serie de tips de, para negociar, número uno, ponga cara bonita, sonría mucho, etcétera. Bueno, claro que ayuda, ¿no? Pero sí requiere otro tipo de consideraciones. En ese sentido, lo que puede ser más realista es lo que vamos a ver aquí. Competencia genera competencia. Si desde el principio yo llego a la negociación con un plan muy agresivo, donde yo inmediatamente quiero empezar a mostrar que yo quiero obtener mi propio beneficio, lo que voy a generar en el otro es lo mismo. Si yo no hago concesiones, el otro no las va a hacer. Entonces, a lo mejor conviene que empecemos la negociación haciendo una pequeña concesión, tampoco vamos a llegar a ofrecer todo, ¿verdad? Y sobre esa pequeña concesión que vamos haciendo, un poco como lo que hacen los comerciantes, ¿no? En el mercado, el famoso regateo es, bueno, pues mi precio es pero oigo propuestas, ¿no? O sea, esa actitud de apertura ya le dice a uno, mira, hay chance de que yo también plantee mi propio punto de vista y puede generar una dinámica muchísimo más positiva para la negociación del conflicto. Por ejemplo, en las relaciones interpersonales muchas veces llegamos, es que tú hiciste mal. A veces si llegamos diciendo, oye, mira, a ver, yo acepto que me equivoqué aquí, pero también creo, eso ya da otra idea, porque de antemano estamos diciendo, mira, concedo que yo también me equivoqué, y eso genera otra dinámica. Los antecedentes sí importan, hay que planificar. En el terreno sobre todo del trabajo, debemos de conocer los antecedentes. Cuando vamos a llegar a una empresa a negociar un contrato, un proyecto, etcétera, sería bueno
que buscáramos información y nos documentáramos sobre el tipo de negociaciones que normalmente hacen ese tipo de empresas. Hay empresas que por regla general siempre tienen negociaciones muy agresivas, que tienen ciertos principios sobre los cuales basan todo proceso de intercambio y de negociación. Conocer todo eso puede ser algo muy importante para que de antemano yo sepa cómo llegar a negociar. Lo peor que puedo hacer es llegar a negociar en blanco, sin conocer nada de la persona con la que voy a negociar. Hablando nuevamente del tema de los conflictos, pues la experiencia que hemos tenido ya anteriormente con las personas debe ser un factor importante para planificar cómo vamos a entrar en el proceso de resolución del conflicto a nivel interpersonal. Y si no tenemos esos antecedentes hay que buscarlos, hay que buscar para poder planificar. En algunos textos se habla mucho de las características del negociador experto. Por ejemplo, escucha, ¿sí? Cuando ya una de las partes está planteando su situación y todavía no termina de plantear su punto y el otro ya está diciendo otras cosas, el mensaje que estoy mandando es, no te estoy escuchando, aquí lo que me interesa es venir a poner mi punto. ¿Y qué vamos a generar? Que el otro tampoco nos escuche. Escuche, oiga atentamente lo que tiene que decirle el otro, póngale suficiente atención y trate de entender qué le está diciendo. Aquí lo que veíamos de la comunicación, del ruido, de la parte semántica o de los malos entendidos es muy importante. Retroalimentes. A ver, ¿tú lo que me quisiste decir fue exactamente esto? Ah, ok. Hay que escuchar. Formular más preguntas. Un buen negociador es el que antes de llegar ya de plano a dar su visión de cómo tienen que ser las cosas, más bien pregunta, porque trata de buscar toda la información necesaria antes de dar ya una propuesta o de dar una determinación. Hay que preguntar mucho. Argumentos directos. Nada de, ay, bueno, es que sí, pero yo creo que mejor tendríamos que hacerle, no sé, no se me vaya a enojar. Eso es evidentemente, y ustedes lo habrán percibido en la manera que lo planteé, ya es enviar una señal de debilidad o de inconsistencia, de inseguridad, de que a lo mejor uno no va a tener capacidad de sostener lo que está planteando. Hay que firmemente y de manera muy asertiva dar los planteamientos. Yo opino esto. Yo creo que siempre se agradece más que alguien nos diga claramente lo que no le parece que lo que sí. Hay que ser menos defensivo, evitar palabras y frases que irriten al opositor, respetar, no hay que dañarnos, ¿no? Concentrarse más en la situación que en la persona. A veces estamos más ya en la dinámica de conflicto con el otro y nos olvidamos de la situación real. Hay que concentrarnos en la situación, no en la persona. Y recurrir a terceros. A veces los mediadores son fundamentales, ya sea un árbitro, un conciliador, un consultor, pueden ser importantísimos. En fin, estos solamente son algunas recomendaciones sobre cómo abordar las negociaciones para hacerlas integrales, integradoras y lograr los mejores beneficios en ese sentido. Espero que el tema les haya resultado interesante y nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien.